Damos inicio, ya estaba grabando, sí. Damos inicio a este programa de humanismo tecnológico democrático y diseño de futuros. Voy a hacer una breve presentación. Mi nombre es Angélica Borda, soy máster en inteligencia artificial y abogada, entre otras yerbas. Este taller o este programa lo hago en el marco de Instituto Futuro Humano. Les voy a contar muy brevemente que la misión en un principio de la academia era enseñar la utilización de herramientas de inteligencia artificial de forma responsable, ética, pero a raíz del contexto político, económico, mundial y el rol que está jugando la inteligencia artificial, que es una tecnología estratégica, tuve ganas, me nació hacer este programa y darle una impronta, si se quiere, más política y social, porque bueno, creo que el contexto lo amerita y como charlábamos hace un ratito, tenemos que, todas las personas, todos los ciudadanos, hacer ese ejercicio de pensar y diseñar nuestro futuro. Y también quiero hacer mención que lo hago en comunidad, es decir, yo todas estas temáticas uno las puede estudiar de forma individual, pero me parece que es mucho más enriquecedor compartir el conocimiento y también abrirme a escuchar a las demás personas y aprender, porque yo de ustedes también voy a aprender. Y a medida que seamos más, vamos a enriquecer mucho más este debate. Y bueno, es una invitación a que cada uno de ustedes también, ¿no? Las cosas que hagamos, no hacerlos de forma individual, obviamente en la medida que se pueda, sino tratar de hacer ese ejercicio de hacer cosas, de participar en comunidad, que en el contexto en el que estamos tan individualista me parece que es necesario. La dinámica del taller va a ser la siguiente. Yo voy a exponer las ideas de dos autores y voy a hacer pausas para que ustedes puedan hacer acotaciones. Como la idea es que compartir conocimiento, para hacerlo más dinámico, la primer parte yo voy a exponer las ideas de estos autores y voy a hacer esas pausas para que ustedes hagan sus aportes. Lo que les pido es que en esa primera etapa los aportes quizás sean más breves para poder luego tener tiempo cuando finalizo la exposición de las ideas, de sí tener una charla más extendida, porque me parece que de eso se trata. Entonces, para hacerlo un poco dinámico y que después podamos tener, que cada uno de ustedes se pueda explayar lo que quiera, entonces hacemos esa primer parte más dinámica, exponiendo las ideas y con acotaciones concisas, y luego sí nos explayamos todo lo que queremos. Bien, la idea es exponer las obras de Lewis Mumford, por un lado, en su libro Técnica y Civilización, que es de 1934, pero todo lo que dice aplica a la actualidad perfectamente, y Landon Winner en su libro La ballena y el reactor, en donde se pregunta en uno de los capítulos si los artefactos tienen política, y vamos a abordar ese capítulo. Ambos son estadounidenses. Lewis Mumford fue historiador y sociólogo, y Landon Winner, politólogo, especialista en tecnología. Bueno, empezamos con Técnica y Civilización de Lewis Mumford. Mumford comienza distinguiendo a la máquina concreta de lo que él denomina la máquina, entre comillas. Es decir, por un lado, esto lo traigo, ahora en un ratito van a entender por qué traigo sobre todo esto. Porque una cosa es la máquina, lo que nosotros, cuando hacemos alusión a un objeto que realiza una función específica, un reloj, no sé, una imprenta, un electrodoméstico, y otra cosa es la máquina, que él le llama la máquina, que sería entre comillas, que hace referencia al complejo tecnológico, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros en la actualidad hacemos esa mezcla de conceptos en donde mezclamos y creemos que la tecnología la confundimos con una máquina, por ejemplo. Lo digo, por ejemplo, esto pasa mucho con la inteligencia artificial, que creemos que la inteligencia artificial
la reducimos, o mejor dicho, decimos que que la IA es una tecnología, cuando en realidad la tecnología es algo mucho más amplio, es un complejo tecnológico que está compuesto por una dimensión material y una dimensión humana y social. ¿Se escucha algún ruido, porfa? ¿Se podrían mutear? Así cuando quieran hacer alguna acotación, se desmutean, porfi. Gracias. Yo no puedo ver porque justo estoy compartiendo. Entonces, a lo que voy es, muchas veces mezclamos los conceptos de máquina, de herramienta, ¿no? Y a veces decimos, sí, la tecnología es neutral. Pero ¿por qué decimos la tecnología es neutral? Porque la confundimos con una herramienta o una máquina. Pero la realidad es que cuando hablamos de tecnología estamos haciendo alusión a un complejo tecnológico que tiene, como les decía, una dimensión material y una dimensión humana y social. Material, fuentes de energía, materias primas, herramientas, máquinas, etcétera. La dimensión humana y social, conocimientos, oficios, habilidades, organización del trabajo, etcétera. Y bueno, la obra de Lewis Mumford trata un poco de justificar esto, estas dos dimensiones. ¿Qué rol cumplió el monasterio y el reloj en la técnica? Mumford considera que el monasterio medieval fue una de las instituciones fundamentales para preparar la civilización mecánica. ¿Por qué? Porque la vida monástica estaba organizada mediante horarios regulares, actividades repetidas, disciplina cotidiana, autocontrol. Ahora, también para Mumford es el reloj y no la máquina de vapor la máquina más importante de la era industrial. Su importancia no consistió solamente en medir el tiempo, sino en producir una nueva concepción del tiempo. El reloj nos permitió sincronizar actividades colectivas, coordinar el trabajo, establecer horarios, comparar rendimientos. A mí esto, por ejemplo, fue algo que este, fue muy revelador, porque claro, uno no se da cuenta porque tenemos tan naturalizado, ¿no? Toda la tecnología con la que ya contamos en la actualidad, que lo que hizo el reloj para la humanidad, o sea, cambiamos nuestra concepción del tiempo. Es impresionante. ¿Cuál es la relación entre capitalismo y civilización mecánica? El capitalismo fue central en el desarrollo de la civilización mecánica, aunque capitalismo y técnica no son lo mismo y no siempre van de la mano, eso lo vamos a ver casi al finalizar. ¿Qué hizo el capitalismo? Aportó recursos para financiar máquinas, minas, talleres, viajes y grandes empresas. Su influencia más profunda fue cultural. Consolidó una mentalidad basada en la abstracción, el cálculo y la cuantificación. Impulsó la mecanización para aumentar la producción, reducir costos y sustituir trabajadores. Su finalidad no era necesariamente mejorar la vida, sino transformar el dinero en más dinero, el fin de lucro. Esa es una de las diferencias entre la tecnología o el complejo tecnológico y el capitalismo. La finalidad, se supone que la tecnología, la finalidad debería ser mejorar la vida de las personas. En cambio, en el capitalismo es el fin de lucro. Disciplina social, ¿qué rol ocupó? Antes de la aparición de las máquinas automáticas, diversas instituciones ya organizaban a los seres humanos como piezas de una maquinaria. Ejércitos, monasterios, minas, plantaciones, galeras, obras públicas y talleres coordinaban grandes grupos mediante jerarquías y órdenes, vigilancia y castigos, división estricta del trabajo, movimientos repetitivos y sincronizados. La mecanización de los seres humanos precedió a la mecanización de la producción. Esto es importante porque, insisto, a veces creemos que un aparato cambia, ¿no? La forma de organización, que obviamente eso pasa, social, pero bueno, hay todo un camino allanado para eso. De la fábula y la magia al universo científico del siglo XVII.
Durante la Edad Media, gran parte del conocimiento estaba organizado alrededor de la teología y los relatos sobrenaturales. La magia la denomina como una etapa intermedia entre la fantasía religiosa y la ciencia experimental. Muchos deseos mágicos fueron posteriormente reformulados como proyectos técnicos. Con Galileo, Descartes, Newton se consolidó una nueva concepción, el universo como un sistema compuesto por materia, movimientos y fuerzas, gobernado por leyes impersonales que podían expresarse matemáticamente. La naturaleza dejó de ser interpretada principalmente como un orden simbólico y comenzó a estudiarse como un mecanismo observable, cuantificable y predecible. ¿Y esto qué tiene como resultado? El deber de inventar. Al concebir la naturaleza como un mecanismo que podía analizarse, recombinarse, la invención adquirió una nueva legitimidad y terminó convirtiéndose en una obligación cultural. La técnica prometía aumentar el poder humano, dominar la naturaleza, mejorar la producción y crear riqueza. Así comenzó a identificarse la innovación con el progreso. Mumford cuestiona esta lógica porque no todo técnicamente posible es socialmente necesario ni humanamente beneficioso. Eso lo vemos en la actualidad con, hablábamos hace un ratito, la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial generativa. Antes de inventar, deberíamos preguntarnos, ¿para qué y para quiénes? ¿Qué necesidad satisface? ¿Qué efectos produce? ¿Qué forma de vida fortalece? ¿Qué alternativas desplaza? Otro elemento importante en la técnica, la mina, y el origen de una lógica extractiva. Para Mumford, la minería fue decisiva en la civilización mecánica. Proporcionó los metales necesarios para fabricar herramientas, armas y máquinas. La mina representa uno de los primeros ambientes completamente inorgánicos creados por el ser humano. Dentro de ella desaparece la luz solar, la vegetación, las estaciones y los ritmos naturales. También señala que la minería establece una relación agresiva con el ambiente. Su lógica consiste en perforar, explotar y agotar. Por eso la minería no solo proporcionó materiales para las máquinas, también difundió un modelo cultural basado en la conquista violenta de la naturaleza. Por eso los inventos, las máquinas, no solo eh, calan en nuestros valores como sociedad. Minería y capitalismo moderno. La minería impulsó el capitalismo moderno porque las explotaciones profundas exigían maquinaria, infraestructura, numerosos trabajadores y grandes inversiones previas. En la minería, sus formas iniciales, algunas explotaciones mineras podían ser asociaciones de trabajadores que compartían el esfuerzo, el riesgo y los beneficios. Esto es algo que yo me sorprendí cuando lo vi. Eran como una especie de cooperativas al principio, los trabajadores que trabajaban las minas. Sin embargo, cuando las minas se hicieron más profundas, comenzaron a requerir instalaciones costosas y ahí intervienen los capitalistas, los inversores. La minería favoreció entonces sociedades por acciones y concentración de capital, propiedad ausente y especulación financiera, expansión del trabajo asalariado, porque ahí empezaron a aparecer los trabajadores asalariados, conflictos laborales y huelgas, riesgos colectivos. ¿Cuál fue el rol de las guerras en la invención y la producción en masa? La guerra fue uno de los principales motores de la invención mecánica. La búsqueda de ventajas militares impulsó la metalurgia, la minería, la navegación, la cartografía, las comunicaciones y los sistemas de transporte y logística. Los arsenales anticiparon la producción industrial en masa mediante división y coordinación del trabajo, uniformidad de medidas, fabricación en grandes cantidades, estandarización de armas, municiones, etc. La guerra contribuyó desde el comienzo a construir un sistema técnico orientado a coordinar, controlar y distribuir y creó una demanda permanente. Cuanto más se destruye, más se necesita producir.
Antes de continuar, porque Mumford divide a la civilización mecánica en tres fases, me gustaría escucharlos. ¿Alguno quiere hacer alguna acotación respecto a lo que venimos, a lo que les vengo exponiendo? ¿Alguna reflexión? Los escucho. Les pido que se desmuteen, por favor, porque yo no puedo ver el chat. ¿Continúo? Bueno, voy a continuar. Las tres fases de la civilización mecánica. Mumford divide la historia de la técnica moderna en tres fases para poder mostrar que cada época organiza un complejo tecnológico diferente, definido por sus fuentes de energía, materiales, máquinas, valores sociales. No son periodos cerrados, obviamente, se superponen, pero bueno, para hacerlo un poco más ordenado, estas tres fases son la eotécnica, paleotécnica y neotécnica. La eotécnica, podemos decir que comprende el periodo entre el año 1000 a 1750, pero bueno, no es algo, como le dije, taxativo. Hitos principales: molinos de agua, viento, reloj mecánico, imprenta, avances en navegación, etcétera. ¿Qué nos deja esta fase? Las bases de la civilización mecánica: medición precisa del tiempo, difusión del conocimiento y aprovechamiento de energías renovables. Demuestra que la técnica puede integrarse con mayor equilibrio a los ritmos naturales y comunitarios. Acá lo que hace Mumford es reforzar que en esta fase, en esta etapa, había más equilibrio entre las máquinas y la vida, o la naturaleza y la comunidad. Hitos que podemos mencionar de esta fase: vidrio, espejos y lentes ampliaron la visión, la conciencia individual y la exploración científica. El reloj e instrumentos de medición convirtieron el tiempo y la naturaleza en magnitudes cuantificables. El papel y la imprenta extendieron la escritura, la educación, la circulación de ideas. La brújula y la navegación facilitan los viajes oceánicos y la conexión entre continentes. El método experimental consolidó la observación, la medición, la repetición y la verificación. También instituciones científicas, universidades, academias y laboratorios que organizan la producción colectiva del conocimiento. Estas innovaciones no solo aportaron nuevas herramientas, también modificaron la subjetividad, la relación que tenemos con el tiempo y el espacio y la manera de comprender el mundo. Acá hay un aporte que también para mí fue muy revelador, eh, de Mumford: el sincretismo técnico. La fase eotécnica no surge de una única invención ni de una creación exclusivamente europea. Se formó mediante la circulación y combinación de conocimientos procedentes de distintas épocas y civilizaciones. En China se creó el papel, la brújula, la pólvora. India y el mundo islámico, las matemáticas, sistema numérico. Cultura árabe, astronomía, óptica, medicina y química. En Europa y Asia, los molinos de agua y viento. En la antigüedad greco-romana, mecánica y geometría. La singularidad europea no consistió en inventarlo todo, sino en reunir, adaptar y recombinar los conocimientos diversos. Así, innovaciones aisladas comenzaron a integrarse en un proceso técnico acumulativo. Los avances de un campo, navegación, metalurgia, mecánica, pudieron trasladarse a otros usos y actividades. Fase paleotécnica, periodo 1750, alrededor de 1900, hitos principales: carbón, hierro, máquina a vapor, fábrica industrial. Lo importante, lo que nos deja:
consolida el capitalismo industrial y una enorme capacidad productiva, pero también deja explotación laboral, ciudades insalubres, concentración económica, militarización y destrucción ambiental. La fase neotécnica, periodo aproximado desde 1900 en adelante, hitos principales: electricidad, motor eléctrico, nuevas aleaciones, química moderna, telecomunicaciones, ciencia aplicada. ¿Qué nos deja? Abre la posibilidad de una técnica más limpia, eficiente, flexible, descentralizada. Sin embargo, su potencial humanizador permanece limitado cuando continúa subordinada a las instituciones y valores, o sea, los anteriores, ¿no? A los paleotécnicos. ¿Alguno quiere hacer alguna acotación eh, respecto a esto? No, yo no, ahora que este, ya cené y me desocupé, voy a empezar a tomar apuntes Buenísimo. de todo lo que estás diciendo porque es muy interesante. ¿Viste? A Así mí que bueno, este autor lo amé porque me abrió la cabeza. Bueno, continúo entonces. dale, dale, gracias. Gracias a vos, Clau. ¿Qué nos deja esta fase paleotécnica? El autor lo menciona así: la expulsión del proletariado. La electricidad y la automatización transformaron la fábrica neotécnica. Al disponer cada máquina de su propio motor, la producción pudo organizarse en unidades más pequeñas, flexibles y descentralizadas. ¿Por qué? Porque antes había un solo motor para diferentes máquinas. Entonces todas esas máquinas se tenían que centralizar en ese motor, ¿sí? Entonces, eh, por eso menciona esto de la descentralización. Esto redujo la necesidad de trabajadores dedicados a tareas manuales y repetitivas. Bueno, esto no sé, no estaría tan en lo correcto, pero bueno. Como les mencionaba, es de 1934. De la destrucción a la conservación. Frente a la explotación destructiva de la naturaleza propia de la fase paleotécnica, la neotécnica abrió la posibilidad de conservar recursos, reutilizar residuos, recuperar materiales y aprovechar energías como la hidroeléctrica. El desarrollo de la ecología permitió comprender que el clima, el agua, el suelo y los seres vivos forman un sistema interdependiente. El pseudomorfo actual. Esto también es para mí revelador. La neotécnica introduce nuevas fuerzas: electricidad, automatización, nuevos materiales y medios de comunicación. Pero estas quedan atrapadas en instituciones y valores del pasado: concentración económica, gigantismo industrial, militarismo, desigualdad. Entonces, las máquinas que ahorran trabajo producen desempleo, no más tiempo libre. El automóvil aumenta la congestión en vez de descentralizar las ciudades. La psicología se utiliza para manipular el consumo. El avión y la electricidad fortalecen la guerra y la concentración industrial. El problema no reside en la tecnología, sino en utilizar fuerzas técnicas nuevas dentro de estructuras sociales antiguas. Materialismo sin finalidad. La civilización mecánica identifica el bienestar con la acumulación de objetos y convierte los medios en fines. Se produce, se inventa y consume sin preguntarse qué necesidades satisfacen ni qué forma de vida se contribuye. Así las capacidades humanas, conversar, imaginar, crear, contemplar, quedan subordinadas a productos comercializables. Relación entre la automatización y la libertad. Ahora puedo hacer una acotación Sí, sí. de todo lo que estás diciendo, que nos remontaste a la Edad Media
prácticamente ya estás tocando. Vos fíjate que todo, empezaste a hablar de los mineros que se este, Se organizaban claro, en una se especie de organizaban, cooperativa. no dependían. Vos fíjate que cuando el ser humano ya se mete sin ética, sin algo que lo guíe lo oriente, todo lo que fuiste mencionando fue destructivo para el ser humano, porque partimos de los metales y los metales terminan fabricando armas que justamente destruyen lo que se construyó, porque es un gran negocio destruir para después volver a construir. Vos date cuenta, o sea, eso es lo que me preocupa muchísimo, que todo está orientado a que eh, todo sea destructivo para la sociedad, para el hombre, para el ser humano. Sí, Me tal llama mucho. cual. O sea, Eh, todo lo que fuiste mencionando, vos fíjate, todo es en detrimento de lo humano. sí, Entonces, bueno, por eso si incorporamos una herramienta o una tecnología o lo que sea, novedosa o que todavía no se utilizó, sin ninguna brújula ética, sin un constante revisión de lo que se está haciendo desde el punto de vista ético, es muy peligroso. Aparte de imparable, eh, es como largar una bala perdida, ¿viste? O varias. ¿Me explico? tal cual. Yo creo que por eso para mí es muy importante cuestionar los valores que tenemos como sociedad. Porque si no, no nos cuestionamos eso, si hoy es un valor el acumular objetos o acumular capital, ¿no? Y no nos cuestionamos eso, nos vamos a seguir destruyendo. Y la historia nos lo está demostrando. Entonces creo que, y para poder cambiar esos valores de la sociedad o por lo menos cuestionarlos, necesitamos generar conciencia y educar. Por eso es que por ahí yo todo lo que hago es apuesto a compartir ese conocimiento, porque me parece que lo importante es educar, generar conciencia y bueno, también apostar a las nuevas generaciones. Bueno, continúo, Claro, muchas o sea, gracias. bueno, discúlpame, sí. Dale, Dale, si querés continúo y después en un ratito dale, seguimos. dale, dale. Sí, sí. Automatización y libertad. La máquina no solo libera cuando sus beneficios se socializan, menos trabajo servil, seguridad económica y más tiempo libre. Bajo control privado, la automatización puede reemplazar al trabajador sin emanciparlo, convirtiéndolo en apéndice de la máquina o expulsándolo en el desempleo. Y eso, bueno, lo vemos. Más adelante, si quieren, le puedo explayarme con ejemplos bien actuales, ¿no? De cómo un programador no está liberado por la inteligencia artificial, sino que ahora tiene que hacer muchas más tareas. Los programadores, por ejemplo, en relación de dependencia, ¿no? Los valores culturales de la técnica. Para Mumford, la técnica no solo produce máquinas y mercancías, también educa y transforma la cultura. El trabajo con herramientas o máquinas tradicionales enseñaba disciplina, paciencia y respeto por una materia que no se somete a la voluntad humana. La máquina moderna permitió someter a la materia e introdujo los valores, cooperación impersonal entre muchas personas, respeto por los hechos, precisión y orden, economía de medios, comprensión de materias y fuerzas y capacidad de planificación. La tecnología y el capitalismo no siempre coinciden.
Las principales virtudes de la producción moderna, pensamiento colectivo, cooperación, precisión y organización, no pertenecen exclusivamente al capitalismo. Por el contrario, la búsqueda privada de beneficios puede impedir la introducción de tecnologías eficientes, mantener instalaciones obsoletas, producir bienes innecesarios, generar obsolescencia por diseño, desperdiciar energía y recursos, orientar la técnica hacia la guerra. Mumford propone economizar la producción. Economizar no significa simplemente reducir salarios o producir más rápidamente. Debe medirse la eficiencia del sistema completo, incluyendo salud del trabajador, satisfacción en el trabajo, calidad del producto, distancias de transporte, desperdicio de recursos, capacidad instalada ociosa, costos ambientales, utilidad social del producto. También racionalizar o normalizar el consumo. Mumford propone definir un nivel racional de consumo que garantice las necesidades fundamentales: alimentación, vivienda, salud, educación, cultura, ambiente sano y tiempo libre, en lugar de perseguir un crecimiento ilimitado. Comunismo básico. A mí me llamó la atención cuando lo vi a este apartado. Y luego resulta tan actual, consiste en garantizar colectivamente los bienes y servicios indispensables según las necesidades y no según la capacidad de pago. Toda persona tendría que tener derecho a una vida material digna y, si puede, la obligación de contribuir al trabajo socialmente necesario. Una vez cubierta esa base común, podrían existir elecciones y consumos individuales. Esto tiene su correlato hoy, porque uno podría decir, tildarlo de comunista, pero podríamos tildar de comunista a Sam Altman, por ejemplo, que es el CEO de OpenAI, que también está proponiendo esto, la renta universal básica, y hay varios otros referentes que lo proponen, dirigentes políticos, digo, ¿no? Que proponen la renta universal básica, que básicamente es algo similar a lo que nos está mencionando Mumford acá. Socializar la creación. Esto también me parece súper relevante. Es una de las cosas que le critican a Peter Thiel y todos estos, que es un comunismo encubierto. Claro, sí, Peter Thiel no Es- necesariamente propone eso, otros sí. Em, sí, es uno de los cuestionamientos que se les hace y más allá de por adentrarnos en lo que es el comunismo o no, yo creo que lejos están de ser comunistas y sus intenciones no son comunistas, claramente. Así que yo, por lo menos a la propuesta de Sam Altman, la miro con bastante desconfianza. Tampoco me yo gusta. tengo una teoría que después, si querés, la desarrollo Dale, dale, dale. sobre. Yo creo que este es un intento sobrehumano de. Yo mira que lo veo todo desde la teología, ¿no? Ujú, Bueno, digamos que Peter Thiel se dice teólogo, por lo menos parece que estudió. Yo lo veo desde la teología como un intento, al igual que Marx, de eh, restituir al ser humano al estado de gracia antes del pecado original, donde el ser humano no tenía que trabajar, no sufría y era inmortal, porque el ser humano en un estado, según la teología, ¿no? Católica, no moría, era inmortal el hombre. O sea, la muerte vino al mundo por el pecado. Ojo, te estoy hablando desde la teología, vos dirás, eh, ¿qué tendrá que ver la teología con todo esto? es que Bueno, yo pero creo esto fue, esto, sí, que sí puede tener que ver,
Y que un poco de eso se tratan estos espacios, ¿no? De por lo menos abrir un poco la mente. Y como Claro, vos decís, estas personas muchas veces son, hay de todo, obviamente, pero son personas muy instruidas. Entonces, por eso yo creo que uno tiene que ser muy crítico, ¿no? De todas las cosas que se claro, proponen. y tenés que saber detectar dónde está el quid de la cosa, porque Exacto. sí, se puede hablar mucho y hacer mucho, pero yo creo que están estas tres intenciones: abolir la muerte, abolir el trabajo y abolir el sufrimiento. Es lo mismo que quería prácticamente Marx, instaurar un paraíso terrenal. Por eso la Iglesia es tan anticomunista históricamente, ¿no? Desde sus principios. Porque, bueno, es como querer superar el estado pecaminoso del ser humano. Es como querer ser Dios prácticamente. Y el único que nos puede restituir a un estado pleno es Dios. O sea, si vos pones a un ser humano o a un sistema queriendo ocupar el trabajo que es de Dios, que es el de salvarnos de la muerte, salvarnos del sufrimiento, etcétera, etcétera, estás haciendo como una gran, digamos que, por eso muchos ven en todos estos hombres, en Peter Thiel y demás, como figuras del anticristo, ¿no? Ujú. Elon Musk y qué sé yo, porque son tipos que están con una pretensión prácticamente redentora de la humanidad, porque con esto es como que vienen a traer una gran solución. Y decían que Peter Thiel estaba tan obsesionado con el anticristo, todo parece una locura, ¿no? Pero no, no es una locura. No, no, y me parece que Estaba tan... de eso se trata estudiarlos, ¿no? Hay que estudiarlos. Claro, De claro, hecho, yo los estudio desde ese punto de vista. ujú. Sí, Estaba sí. tan obsesionado por meternos en la cabeza la idea del anticristo, porque como que quería crear una especie de FOMO, como para que todos pidamos a gritos que apareciera algo que nos liberara como humanidad, una cosa así. Él estuvo incluso dando muchas vueltas alrededor del Vaticano y el Papa lo sacó corriendo. Ah, mira, eso no estoy tan al tanto. Pero bueno, Sí, sí, continúo él estuvo dando sí, con la dale, exposición y ya después nos ponemos des- a hablar más sobre, charla. más largo y tendido. Una de las cosas que Bien, propone Mumford es socializar la creación. Para Mumford no basta con distribuir productos culturales terminados, es necesario garantizar que todas las personas puedan desarrollar sus propias capacidades creadoras mediante educación, tiempo libre, herramientas, conocimiento y espacios de experimentación. La finalidad de la economía debe ser crear condiciones para que la actividad creadora se convierta en una experiencia común. Para Mumford, la creación es la actividad más importante de la humanidad. Ahora pasamos a Landon Winner, el otro libro que les había mencionado. Vamos a analizar un capítulo que se llama la política, ¿tienen política los artefactos? Landon Winner cuestiona la idea de que la tecnología sea una herramienta neutral. Las máquinas, infraestructuras y sistemas técnicos no solo producen eficiencia, también pueden distribuir poder, autoridad, oportunidades y restricciones. La pregunta no es únicamente qué hace una tecnología, sino qué orden social ayuda a construir. El poder puede incorporarse al diseño. Para Landon Winner, una tecnología no es no es política solo por el uso que se hace de ella. Su diseño puede organizar de antemano quién accede, quién decide y quién queda subordinado. Ejemplos: los puentes de Robert Moses.
en las avenidas de Long Island, en Estados Unidos, se construyeron cercapasos elevados con una altura baja para que puedan pasar autobuses. Perdón, para que no puedan pasar autobuses, ¿sí? Cuando construyeron los puentes, lo hicieron con una altura medianamente baja para que no puedan pasar autobuses. Y entonces, ¿esto qué trajo como resultado? Esto favorecía a las clases medias y altas que poseían vehículos y dificultaba que la población pobre afroamericana, que es la que iba en buses, llegara en transporte público a parques y playas. Entonces, dificultaban a través de estos paso a nivel, ¿sí? El acceso a determinados parques o determinados sitios para determinadas clases sociales. Excluían a determinadas clases sociales. El poder puede incorporarse al diseño. La fábrica de, bueno, otro ejemplo, la fábrica de McCormick. En 1985, la fábrica de segadoras McCormick de Chicago instaló nuevas máquinas neumáticas de forja. Producían piezas de peor calidad y elevaban los costos. Su ventaja política era que podían ser operadas por trabajadores no especializados. Esto permitió reemplazar a los forjadores calificados que sostenían el sindicato y debilitar su capacidad de negociación. 3 años después, las máquinas fueron retiradas, pero ya habían cumplido su objetivo, que era desarticular la organización sindical. Estos son ejemplos quizás un poco más, tienen un par de décadas estos ejemplos. Estaría bueno ir pensando ejemplos de estos en la actualidad, como por diseño, lo digo para que los vayan pensando y al finalizar lo compartamos, como por diseño se utiliza a máquinas o a la tecnología con otros fines, además de los que exponen o abiertamente dicen. Landon Winner también nos habla de que hay tecnologías que son inherentemente políticas. Algunas tecnologías parecen necesitar o favorecer formas específicas de organización social. Por ejemplo, la bomba atómica centraliza y la autoridad, porque su capacidad destructiva exige un control extremadamente estricto. Debe quedar bajo una cadena de mando jerárquica, cerrada y altamente vigilada. Las decisiones se concentran en una élite política, militar y técnica. Por otro lado, la energía solar favorece la descentralización y democracia. Puede producirse mediante pequeños sistemas distribuidos en hogares y comunidades sin depender necesariamente de una gran central. En el caso de la energía solar, favorece, o sea, lo que dice el autor no es que necesariamente produzca descentralización y más democracia, pero que son tecnologías que favorecen ese tipo de organización. A eso se refiere. Maneras en que los artefactos pueden adquirir cualidades políticas. Política incorporada mediante el diseño, como vimos anteriormente en los ejemplos. Una tecnología admite distintas configuraciones, pero se selecciona aquella que establece determinadas relaciones de poder. Sus efectos dependen de quién participa en el diseño, qué intereses prevalecen y qué alternativas son descartadas. Y la política que es derivada de sus condiciones de funcionamiento. Algunas tecnologías están fuertemente vinculadas y, en ciertos casos, necesariamente ligadas a determinadas formas de autoridad. La decisión política fundamental ocurre antes de adaptarlas, porque luego sus exigencias operativas pueden imponer centralización, jerarquías, vigilancia o restricciones. Un ejemplo es como el que vimos, el de la bomba atómica. Y con esto hemos finalizado
ambos autores, las ideas de ambos autores. Me gustaría escucharlos. Voy a dejar compartir pantalla un ratito, porque después hay algunas otras ideas que les quiero compartir, pero me gustaría antes de eso escucharlos, cuáles son sus reflexiones, charlar un poquito con ustedes. Voy a dejar de compartir pantalla. Hola, Angélica, por todo. Fíjate, hay algo que me inquieta y entiendo que esto es importante para el contexto de lo que vamos a seguir avanzando. Eh, pero hay algo que me inquieta, que es que yo veo la tecnología social, el condicionamiento social de la tecnología, por ejemplo, en el algoritmo de TikTok, que te promueve ciertas ideas prefijadas, con sesgos de la gente que la ha programado, pero hay algo en la actualidad que es que me he dado cuenta que la gente interpreta a la IA generativa como una fuente de conocimiento que lo invita, lo seduce a delegar su propio pensamiento, su propia capacidad de análisis. Y este es un riesgo muy grande para la humanidad actualmente, ya que en unos cuantos años habrá un pensamiento único, no habrá una sola filosofía, una sola ley, una sola regla, y por eso que valoro tu esfuerzo por educarnos en este tema, promover nuestro propio pensamiento crítico. Sí, es cierto lo que decís, es uno de los riesgos, entre otros, que ocurre con la inteligencia artificial generativa. Hay que ver qué medidas toman los gobiernos, pero bueno, yo creo que también es necesario, sobre todo actualmente, ¿no? Que con las nuevas tecnologías, redes sociales, es tal el poder de influencia que tienen, que yo creo que si queremos salir de un panorama eh, pesimista, si se quiere, o catastrófico, no quiero ser tan bajonera, pero creo que todos los ciudadanos, los profesionales, tenemos que hacer un ejercicio militante de generar conciencia, de educar, para que las personas lo usen de forma inteligente, responsable, a todas las tecnologías, porque hoy en día estamos hablando de inteligencia artificial, mañana va a ser otra. Y usarlo para nuestro beneficio, o sea, yo brindo cursos de inteligencia artificial, no estoy en contra de la IA, no estoy en contra de una herramienta, estoy en contra de los valores que subyacen o para los cuales se pueden utilizar esas herramientas. Así que bueno, creo que la respuesta para lo que vos decís es educación. Después, bueno, podemos debatir otras cosas. Los demás los leo. Los leo, siempre digo, porque me comunico por chat, pero los escucho. Bueno, no sé si te escucha. Sí, sí, se escucha, Martín. Bueno, yo ahí tengo un pensamiento un poco más negativo, en el sentido de que considero que hay una planificación, ¿no?, detrás de todo esto que sucede, en el sentido del sometimiento social, ¿no? Porque yo veo, por ejemplo, esto que recién decía Pedro de ir hacia un pensamiento único, no lo veo como un riesgo de la IA, sino como una cuestión social, como algo a lo que se pretende llegar para evitar
justamente las diferencias, ¿no? La disensión, pero no en un buen sentido, sino en un sentido opresor, ¿no? No llegué a participar de todo hoy porque, bueno, me conecté un poco más tarde, pero en varias de las cosas que vos fuiste nombrando, cada vez que aparecía una tecnología, no terminaba resultando en algo positivo para el hombre, no por la tecnología en sí misma, sino justamente por esta visión de explotadora. ¿A qué voy con esto, por ejemplo? Vos lo habías mencionado en una de las, cuando apareció la parte de la automatización y la mecanización, eso en lugar de traer un beneficio para el hombre, decir, bueno, puede trabajar menos horas, terminó resultando en que tiene que trabajar las mismas horas pero hacer más cosas. ¿Sí? Hoy también pasa con la IA, donde si bien te da una productividad muy grande, seguís teniendo las mismas 8 horas de trabajo, por más que lo mismo lo puedas hacer en 4. Y eso no lo veo como una cuestión de que es un problema o un peligro que trae esta u otra tecnología, sino como que es un diseño social en el que se viene trabajando desde hace mucho, ¿no? Claro, son los valores, creo yo, del capitalismo, sobre todo el que vivimos ahora, ¿no? Sí, la parte negativa mira en que siento o veo que todo lo masivo, a ver, hoy muy pocas personas desarrollan un pensamiento crítico, ¿sí? La mayoría de las que yo me comunico y interactúo, y muchos son personas jóvenes, están más, eh, como decir, son como autómatas, como más, en vez de sentarse a analizar, a pensar qué es lo que está pasando, son más de resolver mecánicamente distintas situaciones, ¿no? Incluso la programación, que es el área donde yo me muevo, ¿no? Hay pocas personas y creo que es algo que se busca, ¿no? Pocos con la capacidad de discernir, de entender, de pensar, de proponer, y muchos mecánicos que apliquen un protocolo, digamos. Entonces, eso, eh, quien tiene el dominio de la comunicación masiva es el que termina imponiendo, y acá con respecto a lo que decía también Pedro de las redes, es el que termina imponiendo la forma de pensar, ¿sí? Y la forma de trabajar. Entonces, lo veo súper valioso esto, ¿no? De hacer este tipo de talleres y demás. Sin embargo, siento que es muy difícil ir contra esa cantidad contra esa masividad, porque fíjate que hoy nosotros, que somos 7, 8 personas, hablando de esto, cada uno, supongamos que llega a 7, 8 personas más, termina siendo un mundo muy chiquito en comparación con lo que llega un TikToker que, no sé, que va por la calle haciendo cualquier payasada y que no suma nada, digamos, ¿no? Que no aporta nada. O al contrario, que manda mensajes como estos que te venden los cursos para, ¿cómo se llama? Para volverte millonario trabajando media hora al día, ¿no? Eh, y eso yo creo que lamentablemente es algo que está decidido por aquellos que concentran el poder, ¿no? Y que hacen uso de estas tecnologías, ¿no? Está bueno uno, o por lo menos desde mi perspectiva, estaba bueno uno verlo para saber dónde se posiciona, ¿no? Coincido con todo lo que decís. Creo que es necesario, creo que estos espacios son necesarios para mantener esa cuota de esperanza y contagiarla, ¿sí? Uh-huh. De activismo,
Y también la historia nos demuestra, por un lado, que las tecnologías, si bien es cierto, ¿no? Tienen su lado muy negativo, y lo podemos ver porque cada vez, a grandes rasgos, si hablamos en términos económicos, solamente en términos económicos, si hablamos solamente en términos económicos, se está aumentando la desigualdad, pero también tiene un montón de aspectos negativos, si hablamos de los descubrimientos en salud u otros. Es que Entonces, creo que por ahí, bueno, eso por un lado, ¿no? Y por otro también, la historia nos ha demostrado que han habido revoluciones o que la gente se ha rebelado. No es lo mismo, obviamente, ¿no? Eh, porque hoy en día están accediendo a nuestra psiquis, a nuestro inconsciente, con las redes sociales, ¿no? Nos lo perfilan que pasa que psicológicamente. las redes sociales, desde mi perspectiva, son grandes generadores de sentido común. Entonces, impiden el cuestionamiento. Vos, para que algo se revele, tiene que entender que ese algo tiene que entender que las cosas pueden ser de otra manera. Si no hay ese entendimiento, si no hay ese discernimiento, si creo que lo que pasa está bien porque está bien, porque es así, porque es lo natural, porque es el sentido común, ahí ya se vuelve más difícil esa rebelión. Sí, tal Y cual. yo siento que eso es algo en lo que justamente se trabajó conscientemente, ¿no? Y se trabaja conscientemente. Ni hablar que sí. También hay, viste que hay muchos, sobre todo los más chicos, hay movimientos de personas que no quieren, que no usan redes sociales, como que se empieza a ver cada vez más ciertas resistencias y creo que con el tiempo esto se va a acentuar. Em, yo lo que veo es que cada vez más gente se va a dar cuenta de todo esto que está pasando, de la manipulación, ¿no? Ahora la cuestión es qué va a pasar con si nuestros líderes por una forma de decirlo, ¿no? Dirigentes políticos eh, van a acompañar eso o no. En próximas jornadas voy a hablar un poco de eso. Tengo que leer un libro que trata sobre esta temática de cómo el progresismo compra, ¿no? Esto de únicamente, exclusivamente el progreso económico y la incorporación de tecnologías y ha dejado de lado otras cuestiones fundamentales como el buen vivir, el equilibrio con la naturaleza, etcétera, etcétera. Em, Pasa entonces, también, ah, sí. sí, sí, te escucho, Claudia. No, que pasa también que los líderes o, bueno, los que están gobernando también son manipulados por otros. O sea, yo no creo ni que el que nos gobierna a nosotros, ni que Trump, nadie, realmente tengan la capacidad espiritual como para tener una visión humana de a dónde quieren llevar el mundo, de a dónde quieren llevar a su país. Eh, Me parece que son títeres, que justamente son seres así medio como amorfos. Yo los veo así, sinceramente no les veo alma a ninguno, ¿eh? No les veo un pensamiento verdaderamente crítico, no se pueden salir, o sea, lamentablemente esas personas son también presas, presas de quienes los colocaron ahí y no se pueden rebelar, o sea, no pasa por su cabeza rebelarse, cuestionarse. Milei, por ejemplo, cuestionar, no, el tipo hace lo que en su afán de tener poder, de figurar, de todos los complejos, y todos los políticos para mí tienen esa base. Psicológicamente, seres muy destruidos que necesitan de una validación extrema y van en busca de eso, amoldándose a una cosa u otra. No los veo con una visión crítica, o sea, hay otro poder por encima de ellos. Sí, Hegel, para mencionar a un filósofo,
Hegel lo llamaría el espíritu universal que va guiando la historia. Y no olvidemos que de Hegel sale Marx. Emulando toda su dialéctica, ¿no? Creo que hay una idea por encima de esta gente que es la que está como llevando el destino de... O sea, a mí, bueno, por supuesto me preocupa hacia dónde va la humanidad. Siempre creo que los políticos serían, lo primero que se tendrían que preguntar cuando abren los ojos a la mañana es hacia dónde estoy conduciendo, hacia dónde quiero que vaya la humanidad, hacia dónde tengo que llevar a la humanidad. Y no creo que se lo pregunte. Lo que Eso, pasa, o sea, desde mi perspectiva, que quienes gobiernan hoy no son los políticos, son quienes tienen el poder económico. Y quien quiere el poder económico no quiere cambios en la estructura, porque la estructura lo sostiene. Entonces, ¿yo por qué voy a querer que haya más igualdad, que haya más igualdad económica, social, si eso a mí no me conviene, si yo estoy en la cima? ¿Sí? Porque, a ver, eh, esto es una cuestión totalmente relativa. Lo que quiero decir es, yo soy poderoso en tanto haya alguien que no es poderoso. Yo soy millonario o rico en tanto haya alguien que no es exactamente, rico. Entonces, ¿para qué voy a querer yo exacto, que todos estemos en un nivel si yo estoy arriba de esa cadena? exacto. Esa es lo que expone Hegel cuando habla de la dinámica del amo y el esclavo, Claro, que pero ahí todos deben haber escuchado hablar de lo que es la dialéctica del amo y el esclavo. Cuando el esclavo deja de ser esclavo, digamos, cuando el esclavo ya es esclavo, mejor dicho, cuando el esclavo está dominado por el amo, ya el amo pierde interés en esclavizarlo. Entonces se convierte en otra cosa y así es como la historia va evolucionando, ¿no? Y va con tesis, antítesis. No sé si estoy hablando un idioma un poco eh, este, ajeno, bueno, por ahí, no sé, creo que es algo bastante conocido, ¿no? Lo de, lo de Si esta querés cuestión del podés, amo y el esclavo. porque por ahí algunos no conocen esos términos, ¿los querés explicar un poquito? Sí, en resumen es que en la historia, según Hegel, se va desarrollando por una situación que se presenta X, por ejemplo, qué sé yo, un vecino que hace una X determinada cosa y se presenta entonces la antítesis, que es un vecino que se siente molesto por eso que hace y se pelean entre sí. De esa pelea surge una nueva realidad. A su vez, esa nueva realidad va a ser una futura eh, nueva realidad que se va a oponer a otra realidad y así sucesivamente, ¿se entiende? uh-huh. Ujú. Entonces, uno domina sobre el otro. Claro, Y una vez que el esclavo ya es dominado, el amo pierde interés. O sea, el amo siempre tiene que sentir que el otro es inferior, no va a permitir que levantes la cabeza. Eso en definitiva, Ujú. que era lo que vos decías, Martín, uh-huh. que, que, que el, que el que está arriba de todo no se va a ir de su lugar y para permanecer tiene que garantizar, tiene que garantizarse que nosotros permanezcamos abajo. Y a los Hay una buena políticos noticia. los utilizan. Sí, Hay una buena noticia y es que hay grietas dentro de los grandes capitalistas, si podríamos llamarlos así, porque tampoco es que todos tienen exactamente los mismos intereses, entre ellos también tienen intereses contrapuestos.
Un ejemplo de esto es el CEO de BlackRock, que es llamémosle fondos de inversión, es un poquito más complejo que eso. Él todos los años envía una carta a los inversionistas. Él le habla a capitalistas, ¿sí? Y en la última, que esto fue en abril de este año, él advirtió que la concentración de riqueza es tal que lo que va a hacer, o mejor dicho, hablando de la inteligencia artificial, ¿no? Que es el tema al cual estoy más especializada. Entonces, él advierte que la inteligencia artificial está acentuando cada vez más la concentración de riqueza y que esto puede afectar al mismo capitalismo, ¿sí? Entonces, él mismo advierte y les dice a los inversores que se necesita, lo dice con otras palabras, obviamente, ¿no? Es necesario redistribuir más la riqueza o el capital porque está en riesgo el mismo sistema si se sigue concentrando cada vez más el poder económico. Bueno, es que de ahí creo que vienen esas iniciativas de renta universal y demás, ¿no? De una cuestión solidaria con el otro, ¿no? Es que sí. Y yo creo que ahí nosotros tenemos que ser inteligentes y por eso les digo que yo emprendí este programa como una inquietud personal, que también lo hago abierto, ¿no? Para compartir conocimiento, porque creo que nosotros tenemos que estudiar qué piensan estas personas, para poder educar y generar conciencia y también para poder, como les decía, pensar alternativas de futuros, ¿no? Más democráticos, más humanos, más en Claro, equilibrio con la naturaleza también. y saber Así dónde estamos parados. tal cual, porque entre ellos mismos, como les digo, tienen esas grietas, tienen diferentes formas de pensar, tienen diferentes intereses, entonces, bueno, hay que conocerlos, ¿no? Hay que estudiarlos. Este, y no perder esa cuota de esperanza en la juventud también, ¿no? Yo creo que hay muchos niños que se los está educando, si bien a muchos lamentablemente se los tira a, a la droga de las plataformas, jueguitos y esas cosas, ¿no? También hay muchos niños que yo estoy viendo que están siendo educados con mucho amor, sí, otras lógicas, si se quiere. Entonces también creo que no hay que perder las esperanzas y bueno, nosotros tratar de ser esos adultos responsables que tratan de dejarles, que piensan en ellos y tratan de dejarles un mundo mejor, ¿no? ¿Alguno más que quiera hacer alguna acotación sobre lo que expusimos, las ideas, o sobre lo que estamos hablando? Bueno, yo no me quiero olvidar de algo que, en realidad más que nada es porque, como les mencionaba, muchas veces se mezclan, ¿no? Y está bueno hacer esa diferenciación de conceptos. Diferenciar cuando hablamos, ¿no? Qué es la técnica, qué es una herramienta, qué es una máquina y qué es un complejo tecnológico. Porque muchas veces, y les doy un ejemplo, hasta hace poco yo decía que la tecnología era neutra. ¿Por qué? Porque confundía tecnología con herramienta, confundía tecnología con el producto de la tecnología. Entonces, cuando confundimos, cuando no tenemos claridad, ¿no? También no podemos pensar y abrirnos a nuevas formas de pensar y no solamente hacer un análisis de la actualidad, sino pensar el futuro que se viene. Entonces, esto lo digo desde mi experiencia personal, ¿no? A mí, si bien yo ya había leído otros artículos, este libro me recontra esclareció eso. Entonces, técnica. Técnica, ¿qué es la técnica? Es el conjunto de procedimientos mediante los cuales los seres humanos modifican su ambiente para sostener, ampliar y reorganizar la vida humana. Eso es la técnica. Ahora, una herramienta. ¿Qué es una herramienta? Es el objeto técnico más ligado al cuerpo humano. Depende directamente de la mano, el ojo, la fuerza, la destreza
o la inteligencia del usuario. Es lo que un humano usa como extensión de su cuerpo, ¿sí? Una herramienta. Una máquina introduce un grado mayor de automatismo, especialización y separación entre el gesto humano y el resultado. Las máquinas, está bueno esto, resaltarlo, tienen diferentes grados de automatización. Entonces, cuando hablamos de una máquina, puede ser algo muy simple o algo extremadamente complejo, como cuando decimos autos autónomos o agentes de inteligencia artificial. Hay grados de automatización. Y esos grados de automatización dependerá de la máquina, ¿sí? Diferenciarlo de lo que es la tecnología o el complejo tecnológico, que son conocimientos, pericias, artes, industrias, herramientas, aparatos, obras de ingeniería, máquinas propiamente dichas, valores, cultura, etc. Y Y cuando la técnica ingresa a la biología humana, ya estamos hablando de... Cuando la técnica ingresa, biotecnología. sí. Claro, cuando se nos hagan realmente implantes de todo tipo, que ya hay un montón de Ay, personas que hay movimientos, sí, de personas que se meten em, distintos aparatos o, bueno, para ver, algunos son para ver o para... Y otros porque quieren volverse hombre-máquinas, hombres biónicos. hombre cyborg Este, se les llama. Cyborg, ¿eh? y bueno, hombre cyborg, que ya existen algunos. Sí, algo así. Sí, 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 eso. Sí, sí, o sea, yo creo que tenemos que lo más importante es lo que vos mencionaste en un principio, Claudia, la ética, es hacia dónde nos llevan todo esto, ¿sí? Todas las tecnologías, sea cual fuere, hacia dónde nos llevan y no Claro, perder. claro, que no pase un día de nuestra vida que no nos levantemos y digamos hacia dónde queremos ir y para qué. Es que sí, porque estas tecnologías pueden ser muy provechosas, ¿no? Hay utilización de tecnologías ya incorporadas al cuerpo humano que son muy buenas, o no, o pueden destruir a la persona. Entonces, Claro, eh, creo que en todo caso, para sintetizar, ¿no? Siempre que hablemos tecnología, no podemos no hablar de tiene que ir sí o sí de la mano de la ética, de cómo mejora esta tecnología la vida de las personas, de la vida de las personas, y yo me animo a decir de también en equilibrio necesariamente con la naturaleza, ¿no? Este, exacto, porque si no, en la medida que esto esté independizado, que vaya la ética por un lado, como si fuese la ética una cuestión académica, y la tecnología y el trabajo y la subsistencia por el otro, ahí es donde ya sea capitalismo, comunismo, lo que sea, siempre va a ser un poder de afuera que va a aplastar a la masa humana. ¿Me explico lo que quiero decir? sí, 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 Clau. O sea, si vos no tenés esa libertad de autodeterminarte, que vos lleves tu nave hacia donde vos quieras, con libertad, con tu propia ética, y los tipos estos, ya sean capitalistas o anticapitalistas, son los que te van a llevar de las narices y ahí desaparece el ser humano, porque el ser humano es esencialmente libertad, Ujú. Mumford diría ¿no? creación. Claro, exacto. Tal cual, Claudia. ¿Alguno más que quiera hacer alguna acotación o alguna reflexión? Bueno, a mí me gustó la parte que dijiste lo de materialismo sin finalidad. Y si se Ujú. produce, se consume, pero sin preguntarse para qué necesitamos esto, qué se satisface, ni de qué forma
de qué forma se mejora la vida mediante esto. Y bueno, también sumado a la distracción que mencionaba Martín, se reducen las capacidades que mencionaba en la presentación. Pensar, conversar, imaginar, contemplar. No sé, yo considero, no sé si considero, no quiero decir algo de las personas, pero sí sé que si me pregunta a mí, está todo mal, no sé, dicho mal y pronto, obviamente. Donde sí, uno se da cuenta, qué sé yo, a veces cuando suceden las cosas, cuando ve el ritmo incesante de las personas, cuando hace y parece que, no sé, no se llega, no sé, no tan solo en lo económico, sino también en lo social, en lo que sea, no sé. No es simplemente económico y bueno, Es obviamente que con las finalidades estas. lo económico afecta a todos los aspectos de nuestra vida también. Sí, Em, segurísimamente. y lamentablemente, ¿no? Como está el sistema, nosotros no podemos desenvolvernos en otros aspectos de nuestra vida, recreativos, no sé, de vocación, etcétera, porque necesitamos sí o sí resolver las cuestiones, o sea, mantenernos, o sea, pagar las cuentas, etcétera, ¿no? Más si tenés familia. Entonces te coarta todos esos otros aspectos de la vida. Y encima el problema que hoy en día tenemos, por lo menos en Argentina, y que estamos encima económicamente muy mal, donde la gente, por más que haga un montón de cosas, un montón de trabajos, o sea, sobrevive, entonces peor, porque si por lo menos trabajando, por más que sean 2 trabajos, la gente estuviera tranquila, ni siquiera pasa eso, ¿no? Y bueno, en varios países de LATAM también. Entonces, no está, llegan justos a fin de mes, económicamente no están bien y, o sea, y todo eso se le suma que no están desarrollando otros aspectos de su vida. Entonces yo, por eso, bueno, obviamente cuando hablamos de problemas de salud mental, no es algo que podamos aislarlo de el contexto en el que estamos. ¿Cómo puede ser que hayan tantas personas padeciendo tantas enfermedades relacionadas a la salud mental? No es casualidad. Entonces yo lo que creo, o por lo menos en este último tiempo, estoy cada vez más como convencida de que, bueno, no, esto es una cuestión, vocación y elección personal, ¿no? De que uno tiene que militar, no resignarnos a el mundo en el que vivimos, ¿sí? En donde tenemos desigualdades y un montón de injusticias y violencias, porque, bueno, en fin, no me quiero explayar, pero yo creo que en ese ejercicio de no resignación, o por lo menos a mí me pasa en lo individual, encuentro sentido y encuentro satisfacción, ¿sí? Y el mundo no es tan oscuro y tan gris cuando me permito este, eh, participar, generar actividades, ¿no? Así que, bueno, un poco es la idea de eso. Este programa es un poco en ese sentido. Y creo que, bueno, cada uno de ustedes, obviamente no somos todos iguales, eh, que no hay que resignarnos y en la medida que podamos, ¿no? Tratar de desenvolvernos en nuestros diferentes, en lo que nuestra alma nos lleve, nos pida, ¿sí? Claudia decía que los poderosos, más eh, Trump, etcétera, pareciera que no tienen alma. Bueno, que no nos la quiten a nosotros también. ¿Alguno más quiere hacer alguna acotación? Yo agradecerte por este espacio y bueno, espero que continúe y te agradezco por tu servicio y por tu vocación.
Bueno, muchas gracias, Claudia. Les voy a, la semana que viene, no, el mes que viene, el próximo taller va a ser más filosófico. Vamos a abordar la filosofía de lo humano y nos vamos a preguntar, ¿no? Vieron que con estas corrientes transhumanistas o posthumanistas, donde nos quieren hacer creer que lo humano ya pasó de moda prácticamente, ¿no? Y que hay que fusionarnos con la tecnología y ser superiores y que la muerte también ya pasó de moda. Bueno, entonces, cuando nos aferramos a lo humano, ¿qué defendemos cuando decimos que queremos defender lo humano? Esa va a ser la idea central de la jornada que viene. Y también creo que nos puede dar un poco de luz para esto que mencionabas, Eneas, de que está todo tan gris, que está todo mal, porque la gente está triste y está todo mal, porque el panorama, ¿no? Económico y social está así. Entonces, creo que ahí podemos encontrar algo a lo cual aferrarnos y lo cual contagiar, ¿no? Porque sí, está todo mal, no me quiero desviar a lo que es el fútbol y la selección argentina y demás, pero hay momentos en los cuales las personas somos felices con muy poco. Entonces, bueno, reflexionar un poco, ¿no? Sobre qué es eso, aquello que nos hace feliz, y bueno, ir en búsqueda de eso, ¿no? Y no resignar eso, no perderlo. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar y nos vemos el mes que viene. Obviamente lo aviso por el grupo de WhatsApp.